Y bueno, en años recientes, acciones pertenecientes a empresas tecnológicas han sido las protagonistas de los mercados bursátiles. El sector tecnológico, impulsado mayormente por la inteligencia artificial, indudablemente es el responsable de mover las aguas en Wall Street. Hoy nos lanzamos hasta Costa Rica con Carlos Valerín, un reconocido experto en finanzas e inversiones con una amplia experiencia en los mercados para que nos explique el porqué de ese crecimiento y además cuáles podrían ser los riesgos de invertir en esta industria. Bienvenido, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola Vanessa, buenas tardes. Todo muy bien, gracias y un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo mi granito de arena para que todo el mundo tome mejores decisiones con su dinero. Muchas gracias por ello, Carlos. Primera pregunta, ¿por qué crees tú que la industria de la tecnología ha crecido tanto en los últimos años? Creo que algo que tenemos que considerar es que las empresas buscan resaltar sus números cada trimestre. Así es como funciona Wall Street, es como funcionan los mercados y siempre van a buscar mayores crecimientos. Entonces, la tecnología ha venido a darnos un boost de productividad porque lo que antes nos tomaba meses o años, ahora nos toma días o minutos. Y seamos honestos, cuando antes solo podíamos tener una cosa de cada cosa, hoy tenemos una infinidad de opciones. Al final, la tecnología nos da más eficiencia, más productividad y cuando las empresas empiezan a conseguir economías de escala a raíz de eso, pues estamos en un nuevo mundo. Por si fuera poco, la pandemia nos aceleró el proceso desde trabajo remoto hasta automatizaciones. Todo esto ha hecho que las empresas cada vez tengan que invertir más y más en tecnología y de hecho se espera que el gasto mundial en tecnología crezca a un ritmo del 7,75% anual hasta el 2026. Eso es un dato estadístico que nos demuestra la escala, el tamaño y la demanda global que tiene esta industria. Carlos, me gusta mucho porque hablas de lo que era antes de la pandemia y luego como dónde estamos después de la pandemia. Yo recuerdo cuando anteriormente todo yo lo buscaba en Google. Hoy en día todo lo busco en ChatGPT. Entonces la pregunta que tengo para ti es, ¿qué papel ha jugado la inteligencia artificial en impulsar el crecimiento de la industria tecnológica? Estoy de acuerdo con vos, ha cambiado monumentalmente. Yo antes de la pandemia ni siquiera trabajaba desde la casa y ahora sí, pero para responder a tu pregunta hay una palabra y esa palabra es productividad. Tenemos que recordar que, como dijimos, la manera en que funciona el mercado es simplemente una revisión entre bottom line y top line, o sea, cuánto salió de una empresa y cuánto ingresó. Y las empresas siempre están buscando eficiencia, siempre están buscando que sus costos sean menores y que sus ventas sean mayores. La inteligencia artificial viene a automatizar procesos de manera más sencilla que antes. Lo que antes nos tomaba horas, como decíamos antes, ahora nos toma segundos. Y esto hace que las empresas puedan disminuir sus costos o lo que llamamos el bottom line. Y de otra manera, también potenciar sus ventas. Las inversiones en inteligencia artificial, para que te des una idea, han aumentado 7 veces en 2023. Y bueno, yo he escuchado tanto a vos como a Natalia hablar, por ejemplo, de Nvidia, que ya es un caso ultra reconocido, que lo han mencionado, ya eso es evidencia de este crecimiento exponencial que tenemos. Carlos, tú que eres experto en finanzas e inversiones, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta un inversor al invertir en el sector tecnológico? Bueno, vamos a un fundamento claro de cualquier cosa en la vida, no es solo de inversiones, pero a alta recompensa tenemos un alto riesgo. El sector tecnológico es volátil y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Y a mí me gusta siempre decirle a la gente algo muy importante o muy icónico en la historia es que Warren Buffett no invirtió en tecnología temprano, no fue uno de los early adopters de la tecnología, él se tardó su tiempo basado en el hecho de que él decía, no entiendo en lo que estoy invirtiendo. Y es un consejo sabio, la tecnología crece a un ritmo exponencial, pero ese ritmo es imposible de seguir para reguladores, para gobiernos, y es la razón por la cual la regulación o cambios en la regulación pueden afectar ese crecimiento. Ustedes hablaban en el corte anterior sobre regulación para taxis aéreos. Es exactamente lo mismo, es los gobiernos tratando de adelantarse a la curva porque ya saben que viene. Y el problema es que
probablemente esa regulación no sea adecuada porque todavía no estamos ahí. Entonces, siempre que hay una regulación tenemos un problema o un golpe a lo que sea que estemos haciendo y eso hace que las ventas o las proyecciones de las empresas puedan disminuir o que no lleguen a plasmarse como lo esperábamos. Siempre hay que Es recordar esto, que con mucho hype o mucha emoción, puede que las valoraciones de algunas empresas estén overshooting o que sean demasiado o muy aceleradas y que no llegue a cumplir las expectativas de sus inversionistas. Es que, como dicen, está avanzando tan rápido la tecnología que los que se encargan de poner regulaciones están tratando como de alcanzarla. Carlos, una pregunta, ¿podríamos ver una nueva burbuja tecnológica similar a la que sucedió en el año 2002? ¿Y qué indicadores crees tú que debemos vigilar para poder evitarla? Por supuesto, en los mercados siempre hay un riesgo y siempre hay un riesgo de una burbuja. O sea, eso no va a desaparecer, no desaparece ahorita, no va a desaparecer en el futuro, siempre lo vamos a tener porque el mercado es irracional. Y la razón por la cual el mercado es irracional es porque nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, somos irracionales. Ahora bien, habiendo dicho eso, el mercado hoy sí es bastante más cauteloso que hace 20 años. Hay algunas diferencias claves que nos llevan a tener más confianza sobre la industria tecnológica hoy que en el 2002. Y una de ellas es el rol actual del IPO. En aquel entonces, el IPO o volverse pública, una empresa pública para cotizar en bolsa, era un proceso distinto en el sentido de que podrían darse estas valoraciones o estas aperturas a mercados con lo que iba a ser, con lo que se esperaba que fuera y no tanto con un track record de todo lo que hubiera hecho. Hoy en día, para que una empresa esté en el IPO, ya tiene que demostrar ventas sólidas, modelos de negocio, etcétera, que es un poquito más robusto. Ahora, algo que en mi opinión, y esto es personal, que creo que ha mejorado toda esta situación es el auge de los venture capitalists, de los VCs o de todos los modelos de inversión en empresas privadas. ¿Por qué? Porque cuando una empresa privada inicia y recibe fondeo de venture capitalists, de empresas, el riesgo es mayor para ellos y por lo tanto la recompensa también será mayor, pero cuando llegamos al mercado ya tenemos un producto probado que probablemente hace que sea mejor. Ojo, no significa que no podamos estar ante una nueva burbuja, esto puede suceder, pero no creo que tenga la profundidad que la tuvo la del 2002. Carlos, y con tu experiencia, tú que eres un experto en esto, ¿qué sectores tecnológicos crees que ofrecen más oportunidad de crecimiento en los próximos años? Esta me encanta porque la respuesta sencilla sería todos. Estamos en el momento de el Internet of Things, o sea, la era de el Internet de las cosas, donde mi lavadora tiene una conexión a Internet, tiene tecnología, tiene semiconductores, etcétera. Y hablando de semiconductores, creo que ese es el primer punto. Los semiconductores están prácticamente en todo lo que ustedes tengan en su casa y por lo tanto es una industria o es un rubro de la industria tecnológica ultra mega importante. Tenemos ciberseguridad, obviamente ante un auge de más y más tecnología, pues necesitamos más tecnología de seguridad, pero algo que a mí me gusta mucho, que creo que la gente no le da tanto crédito, son las energías renovables. Y este punto es clave porque cuando hablamos de energía renovable, pensamos en energía solar, pensamos en aire, pensamos en hidráulico, etcétera, y todo lo que no sea petróleo. O sea, eliminamos petróleo de la ecuación y eso es un error, porque aquí está el tema. En la historia, el tipo de energía que utilizamos tarda muchos años, siglos incluso, en ser sustituido. De manera tal que el petróleo es y seguirá siendo una de las fuentes de energía principales y si no la fuente principal de energía durante nuestro tiempo de vida. Ahora, lo que sí es importante con respecto a energías renovables es que la tecnología ayuda a que la combustión o el uso del petróleo o de bienes fósiles sea más eficiente y más limpio, de manera tal que podríamos llegar a ver energías renovables asociadas a petróleo. Y yo creo que este es un segmento muy subvaluado, que la gente no le está poniendo mucha atención, pero que efectivamente va a crecer muchísimo en el futuro. Qué interesante, Carlos. Realmente estamos aquí, gracias a ti, aprendiendo y entendiendo un poco más de lo que estamos hablando, de lo que es la energía renovable. Ahora tengo una pregunta para ti. Tú que eres experto también en lo que es inversiones, ¿cómo puede un inversor equilibrar su portafolio al incluir acciones tecnológicas para poder mitigar riesgos? De acuerdo.
si soy un inversor novato, una persona que está empezando, depende de cuánto dinero vaya a empezar. Y este es un consejo para todo el mundo, no solo los que quieren entrar en tecnología, sino que no debemos diversificar antes de tiempo. Eso es algo que se ha mal interpretado cuando hablamos de diversificación, porque los grandes gurús financieros nos lo han dicho. Es cierto, sin embargo, no cuando estamos iniciando. Cuando estamos iniciando deberíamos construir capital y luego, después de un tiempo, podemos pensar en efectivamente diversificar. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de diversificar sin necesariamente diversificar? Uno, Bueno, podemos dos, utilizar tres, ETFs, cuatro, podemos cinco. equilibrar entre empresas de tecnologías grandes y pequeñas, por ejemplo, Microsoft, Apple, todo mundo te va a hablar que quieren invertir en el siguiente Apple, todo mundo quiere invertir en el siguiente Microsoft, si tan solo hubiera invertido en el Apple de hace 20 años o en el Microsoft de 20 años, pero nadie te dice, ¿por qué no estás invirtiendo en el Apple y el Microsoft de hoy? La mayoría de ustedes viendo esto nos están viendo en un device que ya sea corre con software de Microsoft o de Apple. Entonces, de por sí podemos invertir en las grandes empresas y, por supuesto, ser prudente. Acordémonos, la tecnología o el rubro de tecnología es volátil y, por lo tanto, deberíamos tratar de no exceder un 40% de nuestra cartera, al menos en este alto riesgo. Sin querer respondiste una de mis preguntas, que era qué consejo le darías a aquellos que estén interesados en invertir en acciones tecnológicas por primera vez. Ahora, para ya cerrar lo que es esa entrevista, Carlos, no tienes una brújula, ¿no? Una burbuja, como dicen así, pero quiero hacerte una pregunta. Con el auge de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías, tú mismo la has comentado aquí en esa entrevista, ¿cómo crees que cambiará la industria en los próximos 5 a 10 años? Bueno, el crecimiento de las empresas va a estar directamente relacionado, va a haber una correlación entre tecnología, inversión en tecnología y crecimiento. Esto es de fijo, no hay quite, y la automatización de los procesos. Acordémonos que nosotros hemos querido la inteligencia artificial durante años, de años, de años, y antes era cosas que solo veíamos en ciencia ficción. Y eso me pareció muy interesante porque lo vi, creo que fue en un podcast, que hablaban, bueno, muchas de las cosas que hoy tenemos en nuestra mano o muchas de las cosas que utilizamos simplemente fueron ciencia ficción en una película de Hollywood. Así que podríamos decir que ir a ver una película de Hollywood y ver un poquito lo que ellos tienen, qué tendremos nosotros en el futuro, es una punta de la brújula, pero tenemos que recordar, estamos a la puerta del despliegue global de 5G, no todo el planeta lo tiene ahorita, yo creo que en 5 a 10 años todo el planeta lo tendrá, y ya estamos viendo los efectos de computación cuántica, es qué tan rápido estamos haciendo, estamos viendo impresoras 3D, creo que ya desde hace varios años hemos querido adoptar la inteligencia artificial, incluso cuando tenemos un comercio y queremos una respuesta automatizada. Y lo que veo más importante de todo esto es, si ustedes son inversionistas, les recomiendo que se den una vuelta o vuelvan a ver el mercado de Nasdaq. Nasdaq es hoy por hoy el mercado más grande a nivel de capitalización de mercado. Eso ya lo tenemos, pero no es el más grande a nivel de cantidad de empresas. Y yo creo que con todas las empresas entrando a trabajar en esto o utilizando más y más y más tecnología, creo que Nasdaq también se va a volver el número uno indiscutiblemente. Habiendo dicho todo eso, también creo que tenemos que ver países desarrollados que ya están pensando en los siguientes pasos, como los países escandinavos, donde ya están pensando en qué trabajos o qué cosas van a desaparecer y que por lo tanto las economías globales, los bancos centrales, los gobiernos van a tener que ver cómo hacen, ya sea para que esta persona siga productiva o cómo hacemos para que no entremos en casos de extrema pobreza. Creo que son algunos retos que hay que considerar, pero que efectivamente vamos en el mundo de progreso, aumento de productividad y creo que puede ser algo muy bueno para las siguientes generaciones y para nosotros también. Carlos Valerín, experto en finanzas y también en inversiones. Gracias por toda la información que nos has traído. Es más, las personas estuvieron aquí tomando nota porque realmente se ve que conoces mucho también de lo que es el mercado, de todo lo que es tecnología. Así que gracias por acompañarnos hoy aquí en el Campanazo y esperamos verte pronto. Muchas gracias, Vanessa. Que tengan muy buen día y recuerden seguirme en Carlos Valerín CR por Instagram. Muchas gracias. Claro que sí. A ti, Carlos. Bye bye.